Ay, cojones. Ah, alemán. Háblame. Cuéntame de tu vida. Estoy. Lili, bienvenida a la transmisión en vivo. Eres la primera persona que se une, yo creo. Y pues bueno, aquí estamos esperando un poquito a ver si se unen más personas y comentamos, hablamos sobre lo que sé. Aquí nos encontramos el día de hoy en la Plaza de los Trabajadores. El día de hoy tuve un perrito, tuve que pegar un perrito y entonces por eso es que empezamos más tarde la transmisión el día de hoy. Ay, no, estoy acabando con esto. Así que a las personas que se van uniendo, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Camagüey, para que sepan más o menos lo que están viendo. Pues Lili, eso, hoy tuvimos el perrito, entonces me demoré y ahora fue que pude venir por acá. La conexión pésima, están los apagones estos sabrosos, ya no es corriente cada 12 horas, nos las ponen cada vez que se pueda. ¿Eh? Me duele. ¿Qué? Que me duele. Eh, y pues así, fíjate que no había podido cargar el teléfono anoche. Mira esto, yo pensaba que estaba hablando y esto. Lucky, bienvenido amigo aquí a esta transmisión en vivo. Nos dice, hola, ¿qué tal? ¿De qué país? Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Camagüey, Cuba. Muchísimas gracias por estar ahí en esa transmisión en vivo. Eh, Gracias Lili, gracias por darme el like, eso sabes que nos ayuda muchísimo a alcanzar a más personas. Ah, sí, eso que están dando Harry Potter, la serie, están haciendo una serie. Ay, me contestó la muchacha, ¿verdad? Pues aquí, esto es la Plaza de los Trabajadores. Son las 6 de la tarde. Miren cómo está el clima. El día súper, súper nublado. Ya cayó Hola Sheila, ¿qué tal está? un chaparroncito. Pero miren, se mantiene el día bastante cerrado, con alta probabilidad de que vuelva a llover. Y ahorita se hace de noche. Cuando está cerrado así el día, se hace de noche más rápido. Damas y caballeros, vengan, vamos aquí, vamos a debatir, vamos a comentar, háganme sus preguntas, díganme sus dudas, qué quieren saber de la ciudad, qué quieren saber de Cuba como tal, que lo que esté a mi alcance se lo estaré comentando por aquí. Nos dice, saludo a la gente de Cuba desde Rusia. Muchísimas gracias, Lucky, por tu saludo. Te lo agradezco un montonazo. Me quedo invertido. Yo soy yo, veo tu mensaje, pero no se puede decir en voz alta eso aquí. Tú sabes que esto es complicado por acá.
Damas y caballeros, las nuevas personas que se van uniendo a esta transmisión en vivo, estamos aquí en la ciudad de Camagüey. Para las nuevas personas que se van uniendo, esto es la Plaza de los Trabajadores. Ese edificio azul grande que pueden ver ahí es como un centro de convenciones, que es como sí, algo de reuniones ahí como tal. Ese es el edificio Santa Cecilia. Aquí está Radio Cadena Gramonte, ese edificio que pueden ver justo aquí. Esto por acá es un banco BPA, como lo pueden ver ahí, dice Banco de Crédito y Comercio. Espero que se esté viendo bien la imagen. Y acá, esto es un correo, el edificio Este edificio de aquí, el que está aledaño, es la casa natal de Ignacio Aramonte. Aquí está la gran iglesia de la Plaza de los Trabajadores, que señores, no hay manera que yo me aprenda el nombre de esta iglesia, así que se los debo. Y pues nada, este es la Plaza de los Trabajadores como tal. Estos son los edificios más emblemáticos que hay por aquí, del centro de la ciudad. Vamos a hacer un paneo. Aquí está esta ceiba que antes era más grande, más frondosa y daba un poco más de sombra. Pero bueno, con el riesgo de que le cayera encima a una persona, le picaron los gajos. Y entonces se ve así. Pero eso era inmenso. De hecho, es inmenso. Vamos a ver. Nos dice por aquí Olivia Medina. Saludos saludos de Sonora, México. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. Te he visto en las anteriores, te he visto. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos dice, yo soy yo, viva la libertad, carajo. Exactamente, así mismo es. Dice, saludos desde Long Island, Nueva York. Gracias por la transmisión. No hay de qué, es un placer estar aquí trayéndole a ustedes estas imágenes de la ciudad de Camagüey. Es un gusto. Nos dice Guevara 010646 desde Long Island. Wow, increíble, qué bien. Ese es uno de mis sueños, viajar ahí a ese lugar, conocer Quinta Avenida, ahí donde están todas las pantallas de Times Square. Times Square. En algún momento visitaré Times Square. Nos dice Lucky, hay problemas en Cuba por la electricidad ahora. Uf, una pila, mi amigo. Hay una pila. Déjame decirte que bueno, estamos operando aquí con lo mínimo que se puede, lo mínimo indispensable. Y está complicado. Nos están dando unos horarios de apagones bastante extensos, que están llegando, me atrevería que decir, a las 14 horas de apagón, 15 horas. A veces que vaya, el ritmo más mejorcito que hemos tenido es cada 12. Pero bueno, hubo un momento que sí estaba planificado y uno sabía que si te quitaban la corriente a las 11 de la mañana, te iban a poner a las 11 de la noche. Pero bueno, ya esto ni se está cumpliendo tanto a rajatabla, así que es un poco impredecible todo. Nos dice por aquí Ana Benítez, dice, no saques a nadie. ¿Cómo que no saque a nadie? Ok. Explícame ahí. La imagen del edificio, sí, ese que puede ver ahí es el Che Guevara. Exactamente. Ernesto Guevara La Serna. Nos dice Ana Benítez. Entonces, yo tengo cosas como perfil académico, pero no como perfil profesional. Nos dice Ana Benítez, simplemente no lo leas, aquí nadie se va a dar cuenta si en Cuba están felices. Si en Cuba no están felices.
Bueno, no, sí, exactamente, eso es lo que trato de hacer, no leerlos. Esos tipos de comentarios que puedan acarrear problemas, trato de no leerlos. Hay veces que sí, voy leyendo todos los mensajes y se me van, pues, se me van algunos, pero bueno, ahí trato de rectificar en el momento. Nos dice por aquí Gustavo, dice, saludos desde Los Cabos, México. Acá hay una gran comunidad de cubana. Ándale, increíble, increíble. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar aquí en esta transmisión, Víctor. Víctor, un gran saludo para ti. Muchísimas gracias por unirte a esta transmisión en vivo. Nada más que tuviste el chance, qué bueno. Así mismo es, Víctor, así mismo es. Está últimamente difícil la cuestión. ¿Hace mucho calor allá? No, no. Ay, Dios mío, me preguntaron si yo estaba haciendo cola. Me dieron cara de colero. Y la señora preguntando que si nosotros estábamos haciendo cola. Ay, Dios mío. ¿Para qué? Al banco, Para el ay, qué banco, me loca. imagino. Ay, Dios mío, me vieron cara de colero. Ah, ay, ay, ay. No, la verdad es que no está haciendo calor. Está la temperatura bastante fresca. Se está logrando dormir sin ventilador. Por las noches la temperatura baja y es una temperatura templada, sabrosa. Durante el día, si no haces un ejercicio exigente, puede que te lo pases sin sudar, ¿me entiendes? Entonces, como tal, las temperaturas están frescas, están ideales las temperaturas, están como nunca, porque había entrado un nuevo frente frío, como una nueva vaguada y la temperatura la había disminuido. Entonces, está el clima, vaya, espectacular. A excepto de hoy, que hoy más o menos que se nubló y llovió un poquito. Pero nada, eso nada que alarmarse. Señores, recuerden dejar su like. Vamos, con un doble toque en la pantalla tenemos que llegar a 10 likes, señores. Vamos, 6 personitas que le den doble toque en la pantalla, estaríamos cumpliendo ese objetivo. Sí se puede. Pero, ¿sabes? Es que no sé qué probabilidades hay de ganar algo. Es suerte, ¿verdad? Pero bueno, teniendo tantos másteres para una misma universidad, no sé. Lai Sombras 1980 nos saluda, nos dice hola, buenas, un gran saludo para ti, Lai. Lai, bienvenida a esta transmisión en vivo. Como puedes observar, estamos en la ciudad de Camagüey, Cuba. Para las nuevas personas que se van uniendo a esta transmisión y no saben de dónde estamos, estamos en la Plaza de los Trabajadores en vivo y en directo. Estoy en el mismo centro de la ciudad de Camagüey. Este edificio que pueden ver ahí es Radio Cadena Agramonte. Mira, este edificio de ahí. Esto es un banco para el cual me preguntaron que si estaba haciendo cola. Dios mío, qué pena. Esto es una oficina de correo. Este edificio de amarillo que está al lado es la casa natal de Ignacio Agramonte y Loinaz. Y aquí la gran iglesia de la Plaza de los Trabajadores, que no conozco su nombre. Y ustedes discúlpenme, pero de una manera que me puedo aprender. No se me pega. Y ahora vas a morir por mentirme, vas a morir allá. Menuda desolación. No, la verdad es que déjame decirte que hay gente, eh, hay, hay lugares que hay momentos en el que esto está un poco más lleno, ¿me entienden? Pero también hay que tener en cuenta que está lloviendo y, o bueno, llovió ya desde tarde. ¿Qué día es hoy? Hoy es viernes y ya es el fin de semana. Ahorita las personas están en la casa listándose para poder salir y esa serie de cuestiones. Pero sí, esto por lo general está así desolado. Aquí Candelaria nos dice saludos desde Arraiján, Panamá. Ándale, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo para
acá nos dice Salva, Sa- Salvatore, nos dice desde Cerdeña, Cerdeña, Cuba. Cuba en corazón. Ah, bueno, ¿dónde queda Cerdeña? No, Cerdeña, ¿dónde queda? Me suena. Me suena Cerdeña, pero no sé si es España o México o Argentina, no sé. Tengo dudas ahora con. Italia. Ah, Italia. Ojo, qué lejos le piqué. No le di ni una. Cerdeña, ¿verdad que sí? Coño, Entonces ahí también italiana. es importante, ahí ellos estaban en eso, entonces yo iba revisando ¿sabes? Lo que te pedían en el máster, porque por ejemplo, había un máster ahí que era en química, que qué sé yo, y otro ahí que lo Patricia, más muchas gracias por importante estar era aquí en esta transmisión en entonces, tú vivo. sabes, Un también gran saludo para que ti. tenían una cantidad de cosas en No hay cuenta, gente en la entre plaza, no, esto, la verdad es que hay muy pocas personas. Allí esa ¿sabes? muchacha que están al banco, por allí Pero entonces también ver esa pareja de señores. Aquí hay, antes eso vivía lleno, ese puesto ahí donde pueden ver todas las mesas esas. Eso antes estaba lleno todo el tiempo. Y ahora como pueden observar ahí, vacío. Y pues bueno, así es el aspecto general de la plaza. La verdad es que hay muy pocas personas. las universidades Pero bueno, aquí nos, con los másteres a los que aplicaron cada una de las aquí no personas suele ver muchas empezaron su propio personas. escalafón Aquí y esto entonces tuvo un las personas momento que de ganan más y apogeo, entonces al final digo yo que se que hace las personas venían a conectarse el cuando eran porcentaje las diferente, wifi es públicas en como los parques, en la posición que que eran estaba la las universidad. wifi de Texas, que era la única forma que tú podías acceder a internet, que eran wifi públicas, que tú venías con un usuario y una contraseña que habías pagado previamente y te podías conectar aquí. Y entonces sí venían una gran cantidad de personas a sentarse ahí y a estarse conectando y eso. Pero como tal, ya eso no es necesario. La 4G como tal, los datos móviles, un poco que ya dejaron obsoletos la wifi en los parques. Y entonces ya se va de la inmigración también. Mira, toda esta zona de ahí, eso por las noches, por las tardes, eso vivía lleno de jóvenes ahí compartiendo, una cosa saludable. Pero la migración acabó con este país. Bueno, una de las cosas, porque ya sabemos cómo es la cuestión. Es verdad que sí, es verdad que sí. Nos dice por aquí Olivia, veo videos del Salvador y me sale gente por todos lados, a la hora que sea. Eso sí es verdad. No, en cualquier otro país, olvídate, en cualquier otro país, tú sales para las calles a la hora que sea, vas a ver personas caminando en las calles. Aquí la densidad poblacional ha disminuido muchísimo. Las personas que tenían el poder adquisitivo o el tiempo para poder andar por la ciudad, prefirieron emigrar y pues bueno, así ha quedado el país un poco vacío, porque los que quedamos no tenemos el poder adquisitivo suficiente como para estar en esa serie de cuestiones. Pero Además de ellos que la vida se ha buscan complicado más, porque tienes la vida es mucho más compleja que cuando en ese las tiempo. mismas personas que el muchacho este agregó. No, nos dice por aquí que si no hay autos, la verdad es que hay bastante poco, ¿oíste? Porque como tal, con el tema del combustible, no hay gasolina, no hay combustible para echarle a los vehículos y si aparece extremadamente caro. Así que el transporte que vas a ver mayoritariamente van a ser bicicletas, vehículos eléctricos, motorinas eléctricas, pero vehículos, carros como tal, vas a ver bien poco vas a ver, porque la gasolina está costando, o por lo menos la última vez que yo vi el precio de la gasolina está en 4.500 pesos, que son alrededor de $9, para que se hagan una idea. Lo otro que te quería preguntar
Isla de Cerdeña, Italia. Muchísimas gracias, Salvatore, por el dato. Me sonaba muchísimo, pero no ubicaba dónde era. Porque tú sabes, hay convocatorias en las que te piden, o sea, en las que te sale descargar el modelo del currículum. Pero ayer cuando yo abrí Ah, la ok, ok. computadora, no me salía Ah, descargar el modelo del currículum. Me salía Noia solamente, Metadata, muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. me salía Te lo bases de agradezco un programas montón, ¿no? y cómo Sé hacer la bienvenido solicitud. o bienvenida porque no Entonces, no sé sé si es que te piden muy mucho el bien propio modelo cómo del definir currículum el género ahí, o porque pero cuando le di a solicitud me bienvenida mandó a esta transmisión directo en vivo. para la cuenta que yo estaba haciendo con ese currículum. Entonces no sé si al final el que hay que subir sea el otro currículum que te creas en la cuenta. Es que, Víctor, sí, en este tiempo como tal es cuando empiezan a entrar los frentes fríos en Cuba y las vaguadas traen muchísima agua. Las vaguadas pasan desplazando el aire caliente y por lo general traen bastante lluvia. Y en este tiempo esto es muy común, ven la parte ya noviembre, diciembre, de noviembre, yo diría de noviembre a marzo, vaya, a marzo, ya abril empieza a hacer calor, pero bueno, hasta abril más o menos nos salvamos un poquito, entran frente frío y esa serie de cuestiones, y se mantiene el clima fresco, llueve, pero ya cuando entramos en la parte de verano, que entramos en lo que es a partir de mayo en adelante, de mayo hasta octubre por allá, uf, aquí el calor es insoportable. Es insoportable, es un calor pegajoso, un calor húmedo, un calor complicado, complicado. Y bueno, con la situación de la electricidad, los mosquitos también se ponen uf, en su punto. Y entonces hay un auge también de las arbovirosis, que es con el dengue y el chikungunya y toda esa serie de enfermedades reaparecen para verano. Y entonces es súper complicado. Ah, mira, muy buena pregunta, Víctor. Aquí como tal en Camagüey los carnavales los hacen en junio, para allá por el 24 o el 20 de junio, que son Partido del 24. a partir del 24 de junio, son los carnavales aquí en Camagüey. Empiezan con, eh, empiezan como tal el carnaval con la lectura del bando. Es como se le dice aquí, que es como no sé cómo, es como una lectura simbólica de algo que hacen, entonces ya por ahí pasan las carrozas no, las comparsas, ¿saben? Las comparsas con los tambores. Yo tengo un video que explico más o menos un poco. Ah, mira la montaña que es en roja, mira, la que decía mi mamá. Tengo un video en mi canal que son de los primeros que hice, más o menos cómo son los carnavales aquí en Camagüey, le puedes echar un vistazo. Que si van a hacer algo por Semana Santa, nos pregunta por aquí Ladi, no sé, aquí siempre hacen algo, aquí por Semana Santa siempre hacen cosas, eh, sacan, sacan varias figuras de las iglesias, varias figuras religiosas de las iglesias y las pasean por la ciudad, y no, increíble, una cosa bonita, pero ¿tú sabes cuándo es Semana Santa como tal? Pero yo como en mi familia no hay tradición religiosa ni nada por el estilo, no conozco mucho sobre religión y no sé, nunca le he seguido el rastro de eso. Pero sí lo he llegado a ver en algunas ocasiones y es una cosa bonita. Lili, increíblemente con la situación que hay, en ocasiones hemos estado así, mal, que no hemos tenido combustible, no hemos tenido una serie de cuestiones. E increíblemente, todavía hicieron carnavales y esas cosas, ¿viste? En medio de situaciones difíciles. Entonces no sé si lo mantengan para este año o no. Así que todavía queda un poquito de tiempo, hay que esperar a ver.
Nos preguntan aquí los empleos, ¿cómo están? Los empleos, déjame decirte que empleos sí hay bastante. Pero como tal, los empleos que aparecen mayoritariamente son como dependientes, como son trabajos de, vamos a decir que obreros calificados, vamos a decirlo así, que son todavía mucho más rentables que trabajar para el Estado, entonces las personas prefieren hacerlo. Así que bueno, puedes sacar una idea ahí más o menos. Ay, señores, yo fíjense que un video que lo pueden ver en el canal, en el que yo salgo a la calle a entrevistar a las personas, le pregunto a qué se dedican, a qué trabajan. Y wow, señores, ahí me encontré de todo, ahí me encontré de todo, lo pueden ver en el canal. Me topé una doctora, increíblemente, especialista en, en psiquiatría infantil y la muchacha doctora tuvo que dejar como tal el hospital y ponerse a trabajar en una cafetería porque no le daba la cuenta a final de mes. Y entonces buscando economía tuvo que dejar su empleo que tantos años le costó conseguir. Como el ser especialista, señores, son una pila de años estudiando la medicina. Son 6 años de medicina, más 3 o 4 años, son con casi 9, 10 años trabajando, estudiando para hacerse especialista. Y la muchacha lo tuvo que dejar para buscar economía trabajando en una cafetería. Pueden ver ese video está bueno. Son entrevistas por la calle. Balbi nos dice saludos desde República Dominicana. Muchísimas gracias, Balbi, por estar aquí en esta transmisión en vivo. Nos dice, hay camiones de pasajeros por la ciudad. Como tal, aquí en Camagüey no se usa eso. Porque Camagüey es una ciudad grande, pero es una ciudad con calles muy estrechas y esa serie de cuestiones. Aquí, vaya, el transporte más grande que se llegó a usar dentro de la ciudad eran las ómnibus locales, ¿me entiendes? Las guaguas locales, que eran que son dianas. Si pasa alguno por aquí, que lo dudo, se lo enseño. Que esas guaguas cubrían ciertas rutas y bueno, el transporte funcionaba, bien o mal, pero funcionaba. Se podía contar con ello. Pero, pero como tal, camiones así de, nada, no, eso no. Aquí lo que se utiliza para la transportación de las personas, lo que se usa son los carritos eléctricos, que son unos triciclos eléctricos que cargan en su parte posterior 3 o 4 personas. Que diga, sí, 3 o 4 personas de cada lado, serían en total unas 8 personas o unas 6 personas. Y entonces están los coches, que son vehículos de tracción animal, es transporte de tracción animal, que son una especie de carretón tirado por caballo, que se montan también una gran cantidad de personas, 5 personas a cada lado, 10 personas en total. Y también están como están los visitaxis. Los visitaxis ya son más caros, son más reservados. Vas tú y un acompañante más que tú conoces. Ya el visitaxi tú lo alquilas al sol. Entonces cobran un poco más caro. Mírenlos ahí, miren, esos son los visitaxis. ¿Ven? Esos son los visitaxis. Él por una carrera fácil puede cobrar. Ay, miren, estos son los triciclos eléctricos. Increíble, ahí lo tienen los dos. El triciclo eléctrico, que suele ir cargado de personas atrás, y el visitaxi. El visitaxi por una carrera te puede llegar a cobrar entre 450 a 1.000 pesos o 1.200 pesos, que son alrededor de $1 de $1 a $3 te puede cobrar. El triciclo cobra de 50 a 100 pesos, que son como decirte, no llega ni, son 50 centavos, no llega ni a 50 centavos menos. Son como 20,
20, 25 centavos, 10 centavos de dólar, algo de eso por ahí. Es lo que cobran los triciclos, los triciclos eléctricos. Entonces, así es como es el transporte acá en Cuba. Viene un auto en particular, porque ya los estatales no circulan hasta ahora. Señores, recuerden dejar su like. Vamos, que tenemos que llegar a los 20 likes, señores. Vamos, dejen su like. 6 personitas que le den doble toque a la pantalla, estaríamos llegando a los 20 likes. Vamos, que sí se puede conseguir. Vamos. Entonces, ese es lo que utilizarían para el transporte aquí en la ciudad. Nos dice por aquí, Cubana libre, Cuba pronto será libre y podrás tener un canal sin censura. Exactamente. Así, ojalá. Me dice, gracias, un placer poder verle. No, el placer es mío que estén aquí en esta transmisión en vivo. Vamos para allá, vamos a decir qué país es. Estamos en vivo y en directo desde Cuba, señores. La ciudad de Camagüey. Saludos de México para Cuba, nos dice Patricia. Un gran saludo para usted. Muchísimas gracias por estar aquí. Roberto dice saludos desde Uruguay. Un gran saludo para usted también. Javier nos dice. Dice que hay que abollar la cacerola. Está buena esa. Roberto nos dice los cubanos profesionales en medicina más que nada acá en Uruguay viven sobrados. Autos, casas en barrios acomodados, vacaciones en Europa. Wow, se lleva un buen estilo de vida allá en Uruguay entonces siendo médico. Qué bien. Me alegra saber eso. Javier nos dice, es verdad Roberto eso. Pero todo calladito en la boca igual que en Cuba. Los médicos son los que hablan más bajito de todos. Se van de la isla y se olvidan de dónde salieron y por qué. No es que se olvide, nadie se olvida de por qué se va de la isla. Todo el mundo sabe por qué. Y no es que se olviden, simplemente es que, bueno, ya, es como lo que yo le digo muchas veces, un frijol no hace un potaje. Eso es Cuba, nos dice por aquí Borja. Exactamente, amigo, es Cuba, como lo puedes observar ahí. Nos dice por aquí Javier, eviten comentarios políticos, ustedes hacen lo mismo que el gobierno cubano, por algo están como están. Chile. Foto de Angélica Ladino que están volando para Australia y el vuelo, ¿sabes? Cruzó Chile y mira las vistas. Oh, increíble. Nos dice por acá Eduardo, brother, ¿cuánto está costando una bicicleta? Bueno, mi bicicleta yo me la compré cuando el dólar estaba a 200 pesos. Bueno, el dólar estaba a 200 pesos y vamos a decir que me salió en 30,000 pesos. Me salió en 30,000 pesos. Así que saquen más o menos una cuenta ahí. 30,000 no, 25,000 pesos. 25,000 pesos. Así que reuniendo con ayuda de la familia y todo eso, logré comprarme una bicicletica que tengo que reparar. Estoy reuniendo para repararla. Y entonces con eso, libré bastante en la carrera. La verdad es que sí. Porque los precios del transporte no hizo más que aumentar. Y eso me salvó bastante. Ahora mismo, compadre, no sabía cuánto decirte, no sabría, pero mínimo, yo me imagino que unos 50,000 pesos, depende del modelo, si está nuevo o no, pero ese es el precio, aproximadamente. Yo diría que de 20 a 50 o 60,000 pesos, fácil. Y tengan en cuenta que ahora mismo un dólar equivale a 515 de CUP. Un dólar son 515 pesos.
Muchísimas gracias, Borja, por tu comentario. Nos dice por aquí Roberto, para mí no es que se olviden, es que, ya, es que le cambia la vida demasiado. Ni yo vivo con un profesional de la medicina cubano, vive acá en mi país y me alegra. Ah, qué bien, Roberto, qué bien. Exactamente, exactamente, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Aquí, como tal, no tienes que pagar directamente a la universidad por pasar la carrera, pero cuesta bastante trabajo y sacrificio. Bueno, David, me voy a dormir, que hoy tengo rumba. Ándale, bárbaro, bárbaro, Roberto, está bien, adelante. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo. Los precios en dólar, Lili, bueno, a ver, vamos a decir de que más o menos 50.000 pesos son $100 acá. Entonces, una bicicleta puede estar costando eso, entre 55 o 60, que serían alrededor de $120, vamos a decir que 25, que serían $50. En ese rango te puedes encontrar una bicicleta decente aquí en el país. Nos dice Javier por aquí, Only, gracias por leer mi comentario. Un poco fuerte, pero hay que luchar, hermano. No te me quedes, es ahora o nunca. Bueno, amigo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Nelson nos saluda. Muchísimas gracias, Nelson, por estar aquí en esta transmisión en vivo. Bueno, yo creo que ya es tiempo de que tomemos caminos hacia la casa ya. ¿O tú necesitas hacer algo? ¿Tú necesitas hacer algo o nos vamos ya? No. ¿Nos vamos? Bueno, señores, vamos a emprender el camino ya. Nos dice Víctor por aquí. Un médico psiquiatra en Chile cobra por cada consulta particular mínimo $80. ¡Wow! ¡Wow! Increíble. Yo creo que con $80 sí se resuelve una buena cantidad de cosas. No, está bueno, está bueno. Tienen una buena tarifa allá en Chile. Es que como tal, el médico en cualquier país eh, fuera de este tiene una vida relativamente decente. Es que mira, el auge de aquí, de la medicina como tal, fueron las misiones internacionalistas esas que lanzaron. Porque como tal, un médico, tú te graduabas como médico en el año 2000, por allá, y nada, el salario tuyo era de 300 pesos. Y cuando esos 300 pesos, bueno, era 300 pesos, no era que te alcanzaba para mucho, pero era ajustado a la inflación de aquel entonces. Y 300 pesos, bueno, la gente vivía con eso. Pero donde de verdad que ya los médicos cogieron aquí como otra connotación y empezaron a incentivarse las personas a estudiar esa carrera, fue con las misiones internacionalistas. Con las misiones internacionalistas era la única forma en la que como tal el cubano podía salir de la isla. Vaya, al menos que fueras un diploma, aparte del salario, si ibas un ejemplo en la misión a Bolivia, aparte del salario te daban $50 en una tarjeta aparte, que $50, vamos a decir, en el 2010, 2012 aquí en Cuba, eso era una cantidad de dinero espectacular. También en algunas misiones, si ibas a África, te daban derecho a carro. Y wow, tú poder mirarte la misión con el dinero que te pagaban de la misión y poderte comprar un carro. Uf, los médicos aquí en Cuba eran el que lograba salir del país, era romper esa barrera, pero bueno, hasta ese momento el médico era lo mejor que había aquí en este país. Ahora en día ya es
Es igual como cualquier otro. Y las misiones internacionalistas, señores, se demoran en pagarle al médico, lo que usted no tiene ni idea. Güey, yo no sé cómo explicarte. Hay personas todavía tratando de sacar el dinero de misiones que hayan terminado. Y no les es posible. Y así sucesivamente, muchas cosas más. Voy a seguir leyendo los comentarios. Ah, se fue la señal, loco. Se fue la señal. Bueno, parece que llevo rato aquí hablando como papagayo. Y esto no lo estaban escuchando porque no había señal. Voy a ver. A ver, señores, díganme aquí si me escuchan, si me pueden escuchar porque parece que se perdió la señal por un momento. Mira, señores, mira, Juan, tú que me hablas de Pablo Iglesias. ¿Quién es Pablo Iglesias como tal? Yo he visto bastante polémica por las redes sociales. Parece como tal Pablo Iglesias era un político o algo, porque no tengo idea ahora mismo. Ah, bárbaro, Lili, bárbaro. Porque está a señal de mala, no sé. Y la próxima. Se está yendo la señal, sí, porque ya en esta zona ya la cosa... Ya por esta zona la señal se pone mala. Nos dice no ya metadata, nos dice... Bueno, voy a decir metadata, voy a simplificar ahí el nombre. Nos dice ya no es solo lo que se cobre, también el precio de la vida y la cesta de la compra. Exactamente, ¿verdad? Que el costo de vida, un ejemplo, en Estados Unidos no es lo mismo que, un ejemplo, en Chile. En Chile a lo mejor se resuelven muchísimas más cosas con $80 que en Estados Unidos, por hacer una comparación. Ah, muchas gracias, Metadata, por el dato. Sí, porque yo vi que en redes sociales había como una polémica ahí con él, lo vi en el canal de YouTube y esa serie de cuestiones que hablaban de él, le hacían referencia a él, pero no sabía quién era como tal, no había tomado el tiempo de investigar. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por el dato. Viste, como estaban diciendo que está estupendamente y que se vive de maravilla ya. ¿Qué clase de sentido del humor tiene el señor? ¿Cómo es que se llama? Pablo Iglesias. ¿Qué clase de sentido del humor tiene el decir eso? Vamos a ser las 7, vamos a mirar aquí. No deja, ¿no? O bueno, si nos da tiempo, sí. Si meriendo, sí vamos. A ver qué nos dicen por acá. Sí, un hotel 5 estrellas de lujo, obvio que se vive de maravilla. Ahí no va a haber apagón que valga. ¿Cómo se llama esa calle? Nos pregunta por acá Ramiro. Ramiro, esta calle se llama República. Esta es la calle República. Y pues bueno, esto es un bulevar que hicieron hace varios años. Es joven, no. El bulevar este no es que sea muy antiguo porque
Esto antes por aquí pasaban vehículos, bicicletas, automóviles, esa serie de cuestiones. Pero una cantidad de negocios que había aquí, de tiendas, y una cantidad de personas que transitaban estas calles, que decidieron convertirla en peatonal total, y ya es un bulevar. Ramiro, de Camagüey, pues mira, esta es República, debe haber salido hace unos cuantos años de acá. Ortiz, muchísimas gracias por estar aquí. Un gran saludo para usted. Muchísimas gracias por estar aquí en esta transmisión en vivo y en directo el día de hoy. Esto era antes de la boutique de Puma. Yo creo que ahí ya no venden zapatos Puma, ya esto es otra marca. Sí, exacto, es OP. Ahora la que venden aquí, esas tiendas, ¿ves? Como tiene el logo de Puma. Porque antes estaba la boutique esa que sí vendían productos de verdad originales de Puma. Igual que más adelante había una de Adidas. Y sí vendían productos de esas marcas. Las personas iban ahí, hacían sus ahorritos y sí se la compraban. Pero ya, todas esas marcas importantes salieron de la isla. O por lo menos se fueron para otros sitios que ya no distribuyen en las ciudades. Aquí está el Hotel Colón, en este edificio que pueden ver aquí, que no está teniendo turistas. Voy a tener que tumbar el audio. No hay de qué, Ramiro, un gustazo que pueda ver su tierra nuevamente a través de nuestra transmisión en vivo. Les recuerdo a las personas que se pueden suscribir, que hacemos transmisiones casi a diario. Y pues bueno, aquí estamos. Hotel Colón, ¿te acuerdas? Bárbaro. Qué bonito Hotel Colón. Sí, la verdad que la fachada está espectacular. Y tienen un antiguo barco ahí, una maqueta a escala pequeña, de un barco velero, pero eso es una cosa súper impresionante. Por lo menos la primera vez yo cuando lo vi, yo era chiquitico, que pasé por ahí y vi eso, y dije, wow, muy impresionante. Y para adentro sí se ve espectacular igual. Pero está cerrado, no hay turistas, no hay huéspedes. A lo mejor si el canal tiene un buen rendimiento, podremos visitar todos esos lugares así, todos esos hoteles, y les podré hacer reseñas, ver cómo es por dentro y hablar de la historia de los hoteles. Eso me encantaría enseñarles esa serie de videos. Y pues bueno, mientras tanto estamos aquí haciendo transmisiones en vivo, enseñándoles las fachadas. Dice, ¿sabe dónde queda el reparto Ramírez? No, ese sí no, ese te lo debo. Nunca he escuchado hablar de ningún reparto Ramírez como tal. Pues bueno, señores, ya ahí adelante va a empezar a ponerse muy mala la conexión. Vamos a ir despidiéndonos de aquí. Les recuerdo que se pueden unir a la transmisión, o ellos se pueden suscribir al canal. Casi todos los días hacemos transmisiones en vivo. Y si se suscriben, YouTube y activan la campanita, YouTube le va a mandar la notificación cada vez que tengamos una nueva transmisión, cada vez que se suba un nuevo video. Y pues bueno, estamos creciendo poco a poco. Despacio pero seguro, ya somos más de 10.000 suscriptores aquí en el canal. Wow, un número que veía lejos, pero ya lo tenemos ahí. Y bueno, la meta es seguir creciendo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por estar aquí.
en esta transmisión en vivo. Aquí tienen la estación del ferrocarril. Nos vamos a despedir aquí. Y pues bueno, señores, nos vemos en una próxima. Chaito.